Muy bien, hermanos. Bueno, vamos entonces el día de hoy a prepararnos. El día de hoy vamos a hablar de la marca del 666, ¿no? Que es una, digamos, en los tiempos de tribulación, según la Biblia, van a haber dos marcas que se van a mover, ¿no? La primera marca, ¿no es cierto?, es cuando el Señor sella, ¿no es cierto?, a los 144,000. ¿No? Que vamos a también eso vamos a verlo el día de mañana, Dios mediante. Es el sello de Dios para los judíos que se quedarán en la gran tribulación, para la tribulación, ¿no? Es el sello de Dios para los judíos que crean o se conviertan, ¿no? Pero también, muy aparte del sello de Dios, está la marca de la bestia, ¿no? La marca del 666 para todos aquellos que se queden para la gran tribulación, ¿no? Dios mediante, hermano, no, ni tú ni yo, ¿no es cierto?, nos quedaremos para ver cada una de estas cosas, ¿no? Ni tú ni yo nos quedaremos a ver estas cosas. Vamos a ver la base bíblica y entramos con todo, hermanos. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Vamos a entrar a la palabra. Apocalipsis 3, 18. Muy bien. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Vamos a empezar leyendo. Yo espero con todo mi corazón que usted no solamente esté escuchando, sino que también tenga su Biblia abierta, ¿no? Tu Biblia abierta, un cuaderno también apuntando las enseñanzas, ¿no es cierto? Y sobre todo con un corazón dispuesto, ¿no? Eso es sobre todo. Muy bien. Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 3, dice. Ya, vamos al capítulo 13, verso 18. Apocalipsis 13, 18. Muy bien, miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 13, 18. Lo que pasa es que no se llegó a poner bien ahí, pero vamos a verlo. Ahora sí, aquí está. Apocalipsis 13, 18. Dice la palabra... Aquí habla el apóstol Juan y dice, aquí hay sabiduría. O sea, este tema es un tema que, digamos, se tiene que hablar con mucha sabiduría, ¿no? Con mucho dat, en el hebreo, con mucho conocimiento, ¿no? Con mucho entendimiento. Muy bien, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿es cierto? Una cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento. Conocer la Biblia lo tienes, digamos, por leerlo, pero el entendimiento es el Espíritu Santo quien lo da cuando nos abre luz en la palabra. Y acá no dice quien tenga conocimiento, porque usted puede conocer que ese versículo dice eso, pero no lo puede entender. El entendimiento está arriba del conocimiento. Entonces aquí dice, aquí hay sabiduría, y la sabiduría está arriba del entendimiento. Eso ya lo hablamos, puedes buscar esa enseñanza cuando hablamos acerca de la sabiduría, beneficios de la sabiduría, qué es la sabiduría, conocimiento, entendimiento, sabiduría, ¿no? Y el Señor dice aquí hay sabiduría, o sea, en este texto, en esta palabra hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿no es cierto?, cuente el número de la bestia. La bestia va a ser, digamos, el anticristo y el falso profeta que saldrán en aquel tiempo. En breve voy a explicar esto. Cuente el número de la bestia. Pues, ahora, atento por aquí, pues es número de hombre. O sea, esto que está aquí, aunque el anticristo sea un ser, digamos, no natural, pero digamos que el número, la forma en que actúe, será una manera de hombre, ¿no? Su número será entendido, dice la Biblia, porque será número de hombre. Y ese es el tema justamente de hoy. Vamos a meternos un poquito aquí, pero un poquito nomás, ¿ya? Muy bien. Dice, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre. Y luego lo suelta. Dice, y su número es 666. La pregunta aquí, para empezar, ¿el número del hombre es 666? Porque dice que el número de la bestia es número de hombre. Y luego dice que su número es 666. Bueno, quiero decirles que el número del hombre aquí referido no es 666, sino es el número 6. El número del hombre
es el 6, ¿no es cierto? Solamente de que el 6 se va a modo de imitación de la Trinidad, ¿no es cierto? A modo de imitación de la Trinidad se va a hacer 6, 6, 6. Pero ¿por qué 3, mi pastor? Alguien preguntará de repente. Porque 3 van a ser las entidades que se muevan en estos tiempos, digamos, tribulacionarios. El dragón, que es el diablo, ¿no? El anticristo, a quien le va a dar todo el poder, y el falso profeta, que va a trabajar para darle honra y honor, y le va a hacer una imagen, ¿no es cierto?, al anticristo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice 6, 6, 6, ¿no? Porque es una simulación, digamos, una imitación a la Trinidad, pero el número del hombre, acá, la cual aquí se refiere, es el número 6. ¿Por qué el número 6 es el número del hombre? Porque en el sexto día el hombre fue creado, ¿no es cierto? Usted lo puede leer en el libro de Génesis. El hombre fue creado en el sexto día, ¿no? Entonces, es por eso que el número 6 es el número del hombre. Y el número 7 tiene que ver con Dios. Porque Dios, digamos, el hombre está aquí y Dios está coberturando al hombre, ¿no es cierto? Porque fue Dios quien creó al hombre. Muy bien, vamos por favor. Ahora, antes de pasar aquí, quiero decir algo. Recuerde que el número del hombre es el 6, ¿no es cierto? Y recuerde que aquí el número que se da va a ser 666, ¿no es cierto? Muy bien, el 666 será el número de la bestia. Ahora, este tema, digamos, no se puede hablar solamente con letras, bíblicamente. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos la sabiduría para explicarlo. Este tema, este versículo, tiene que ver con números. Entonces, para poder abordar este tema, permítame llevarlo a la numerología bíblica. ¿Qué es la numerología bíblica? Es cuando vemos en la Biblia que algunos números, digamos, tienen una información o tienen, digamos, una sabiduría para enseñar. Como bien dije, como hace un momento acabo de decir, ¿cuál es el número del hombre? 6. ¿Pero por qué se repite 666? Porque es una imitación a la Trinidad. El diablo siempre quiere a modo de imitar, ¿no es cierto? Quiere siempre imitar a Dios. Pero el número del hombre es el 6. ¿Se da cuenta? Eso es parte de la numerología, ¿no es cierto? El 7 tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Con perfección, con Dios. Así que hay muchos números en la Biblia, ¿no es cierto?, que tienen un significado. Y a esa rama se le conoce como numerología. Numerología. Cuando vemos que en la Biblia hay números y cada número tiene un significado. Ahora bien, vamos por favor aquí. Solo para ver un ejemplo. O retrocedamos para hacerle la pregunta bien. Vamos a retroceder un momento. A retroceder, por favor, donde estábamos leyendo. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos al verso donde estábamos viendo, por favor. Estamos un poquito nerviosos. Muy bien, entonces, ¿qué texto estamos leyendo? Apocalipsis 13, ¿qué versículo? 18. Entonces, permítame llevarlo a la numerología para poder irnos primero de aquí a toda la Biblia y poder entender el 666. No se me distraiga, hermano, ¿ah? No se me distraiga. Estoy hablando aquí temas que lo hablaría en catartizo para aquellos que me conocen. Pero de todas maneras, escúchalo y si algo no se te queda, vuelve a escuchar el mensaje. ¿No es cierto? No veas la Rosa de Guadalupe. Pon nuevamente esta palabra para que se quede en tu corazón y tengamos no solamente conocimiento, sino entendimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito de numerología, ya que es el estudio de los números, mostrando que cada número tiene un significado. Estamos en Apocalipsis 13. Es interesante que el número 13 en la Biblia tiene que ver con rebelión. Usted vea, hermano, en la Biblia el número 13 tiene que ver siempre con rebelión. Y justamente, ¿en qué capítulo aparece el anticristo? Es en el capítulo 13. ¿En qué versículo habla digamos, del 666? ¿En qué versículo? En el versículo 18. Muy bien. ¿Qué versículo? 18.
Vamos para acá. Ahora sí vamos a la primera diapositiva. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Numerología. ¿No es cierto? ¿Qué versículo está el 666? En el verso 18. Qué interesante, ¿no? Del capítulo 13, donde en la Biblia el 13 tiene que ver con rebelión. Eso ya lo enseñaremos también. Ahora, pero está en el verso 18, el 666. Y nada es casualidad en la Biblia, hermano, ¿eh? Nada es casualidad. Ahora, si nosotros, por ejemplo, sumamos la información que hay en el verso 18, porque en el verso 18 está el 6, 6, 6. ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? Es justamente el texto que estamos leyendo. En la Biblia, hermano, yo lo voy a llevar luego, hay un curso que se llama Numerología Bíblica, ¿no es cierto? Les voy a llevar que en la Biblia, hermano, nada es casualidad. Todo fue usado, digamos, por Dios. Muy bien, seguimos, por favor. En base a esto, cuando hablamos del anticristo, por ejemplo, que su número va a ser el 666, ¿qué podríamos explicar aquí? Con la Biblia. Yo no le voy a hablar a usted, no lo voy a sacar de la Biblia de otros lados. Con la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, la Biblia, ¿cuántos libros tiene? La Biblia tiene 66 libros. 66 libros. Muy bien, ¿no? 66 libros. Usted lo puede corroborar en el Google si no lo sabía. 66 libros tiene la Biblia, que es el conocimiento de Dios, ¿ya? Y según el versículo que hemos leído, ¿cuál es el número del hombre que va a ser el número del anticristo? El número del hombre es el número 6. Podríamos decir que los 66 más 6, ¿no es cierto?, da el número del anticristo. ¿Qué información me da esto a mí, mi querido amigo, mi querido hermano? Que el anticristo va a ser alguien, un hombre, número de hombre, que vendrá a pisotear, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. O que vendrá con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Que no se extrañen aquellas personas que Dios no quiera, pero que se queden en la tribulación, que el anticristo, y eso lo dice la Biblia, empezará hablando de paz, empezará hablando de Dios, pero a la mitad de los 7 años, dice la Biblia que él sacará su verdadera cara, ¿no es cierto? Pero el anticristo, que será un hombre, no va a ser un espíritu ni un demonio, digamos, que salga pululando por la calle, sino va a ser un hombre, ¿no es cierto? El anticristo, número de hombre 6, va a ser alguien que tenga el conocimiento de la palabra al principio de los 3 años y medio, y luego va a ser alguien que pisotee la palabra en la segunda etapa de la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Por eso vemos ahí la conexión. 66 libros, el número de hombre. Todo dentro de la Biblia. ¡Qué tremendo! Seguimos, por favor. Estamos hablando de... Vamos a estudiar la Biblia en el contexto de la numerología, ¿ya? Comencé a estudiar la palabra de Dios y me di cuenta que en varios versículos, en varios textos de la Biblia, podemos encontrar el 666. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando comencé a ver varios versículos en la Biblia que contienen el 666, entonces comencé a notar que esos son ejemplos que la misma Biblia deja para poder saber cómo será el anticristo cuando él venga en los tiempos tribulacionarios. Entonces, repito, hoy vamos a estudiar la Biblia, pero al lado de la numerología, que es la ciencia o es el estudio de el que cada número tiene un significado, como ya vimos, ¿no? Como ya vimos. Muy bien, entonces vamos a buscar los 666 en la Biblia hasta donde nos alcance el tiempo. Hermano, usted sabe de que yo voy a tratar de dar lo que traemos, pero si se queda un poco, eso es para los de casa, cuando volvamos nuevamente al templo. Bueno, vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 17, del 4 al 7. Vamos para allá. Primera de Samuel, capítulo 17, del 4 al 7.
Gloria a Dios. Y aquí en este capítulo, hermanos, aquí en este capítulo, vamos a ver, usted puede abrir su Biblia y puede ver que este capítulo, ¿de quién habla? Porque si yo le estoy diciendo a usted que en este capítulo vamos a encontrar el 666, entonces el personaje de este capítulo tiene que ver con el anticristo, en el sentido que es un símbolo o de cómo será el anticristo, ¿no? Ahora, adivine de quién habla este capítulo, hermano. ¿Sabe de quién habla? De Goliat. De Goliat, de ese hombre grande de casi 3 metros que venía a atemorizar al pueblo de Dios. Y que decía, hay un hombre por aquí para que pelee conmigo, y desde el rey, y todos estaban atemorizados. Hasta que se levantó un jovencito llamado David, ¿se recuerda? Y él lo venció con una honda y una piedra. ¿Se recuerda, no, hermanos? Esa piedra simboliza a Cristo. Ahora bien, si Goliat me da información a mí de cómo será el anticristo, por cuanto vamos a encontrar aquí en Goliat el 666, entonces yo podría saber que el anticristo será así de amenazante. Será alguien que venga y se haga ver como un gigante, se haga ver como alguien que puede resolver todos los problemas, se haga ver como alguien sobrehumano, con capacidades, y luego será amenazante, aplastante. Pero el asunto es que como la iglesia ya no va a estar en aquellos tiempos del anticristo, no habrá un David para que lo venza. Y el anticristo va a poder hacer lo que quiera. Pero recuerde, aquí en este capítulo, Goliat lo venció ¿con qué? Con una piedra. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Y la Biblia dice que ya cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él, dice la Biblia, destruirá y vencerá al anticristo, como lo hizo David, ¿no es cierto? A Goliat. Jesucristo vencerá al anticristo, amado hermano, en su segunda venida, que también lo puede ver, amado hermano, en Apocalipsis capítulo 19. Y luego el anticristo será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, con el falso profeta. ¡Qué tremendo! Ahora, vamos a ver si encontramos aquí en Goliat el 666. Porque si es así, entonces Goliat es un tipo del anticristo, ¿no es cierto? Goliat se presentó al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Para querer gobernarlos, para querer atemorizarlos y gobernarlos, ¿no es cierto? Lo mismo hará el anticristo, hermano. Se presentará para querer gobernar el mundo, atemorizar, ¿no es cierto? Y conquistar. Repito, en el tiempo de Goliat hubo un David que lo venció. Pero los David, la iglesia, la novia, estaremos con el Señor. Así que a Goliat hubo un David quien lo pare, pero al anticristo nadie lo va a detener. Ese va a hacer lo que quiera en esos 7 años. Pero así como ya dijimos, David lo venció con una piedra. ¿Quién simboliza la piedra? Cristo. Será Cristo quien venza al anticristo en su segunda venida, como David venció a Goliat. Gloria a Dios. Espero que se entienda, mis queridos hermanos. Y vamos a ver ahora, demostrar si en Goliat estaba el 666. Muy bien. Acá dice la Biblia, comenzamos. Primera de Samuel 17:4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, ¿no? De Gat. Hermano, todo esto tiene un significado, pero si yo me detengo, me voy a quedar solamente en Goliat. Filisteos tiene un significado, Goliat tiene un significado, todo tiene un significado. Pero ya usted búsquelo, hermano, se lo comparto. Dice, un paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Y tenía, este hombre, dice, tenía una altura, ¿de qué? ¿De cuánto? De 6 codos y un palmo. ¿Pero de cuánto dice? 6. Pero mi pastor, el número es 666. Pero sigamos leyendo, hermano. Pero ya que se quede en su mente que la Biblia menciona 6. Ahora hay que buscar los segundos 2, 6, 6, 6. Si no, ahora si están los 3, 6, no 4, no 5, 6, ni un 6, sino los 3, 6, hermano, ni hablara, es tipo del anticristo. Porque en Apocalipsis dice, su número es número de hombre. ¿No es cierto? Ahora, quien tenga sabiduría, quien tenga entendimiento,
Vas a ver. Entonces yo puedo ver aquí que en Goliat, vamos a verlo, estaba escondido el 666. Entonces Goliat es un tipo del anticristo. Entonces tú puedes ahora, al terminar la enseñanza, puedes leer la historia de Goliat, puedes ver cada cosa y puedes decir, uy, Padre Santo, así será el anticristo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces dice, tenía de altura 6 codos. Primer 6. Faltan 2, que no se nos escapen. Sí, verso siguiente, 5. Y este Goliat traía un casco, dice, ¿no? Un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, dice. Muy bien. ¿Qué más? Seguimos leyendo. Verso 6 hasta el 7 es. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, ¿no? Quisiera explicar, eso también tiene mucho simbolismo, pero no es mi tema. Dice, y jabalina de bronce entre sus hombros, ¿no? Muy bien, seguimos. Así estaba vestido Goliat. Ya encontramos el primer 6, faltan los 2 6. Dice, 7. El asta de su lanza, solamente el asta, ¿no? Era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, todo de Goliat, en Goliat, tenía, dice, 600 ciclos. A ver. ¿Cuánto tenía? 600. Ya. ¿Cuánto es suma? Por eso la matemática es importante. ¿Ya? No vengas ahora que gracias COVID, que por ti, bendito COVID, no estoy yendo al colegio, no estudio. No. La matemática es importante. Suma 600, vamos por favor, 600 más 6. ¿Cuánto es 600 más 6? A ver, 600 más 6, ahí encontramos el 6, el 6, ¿no es cierto? Por ello, hoy podemos ver aquí, ¿no es cierto? Podemos ver aquí, mis queridos hermanos, esta tipificación de cómo será el anticristo. Vamos a volverlo nuevamente. Primer 6 y aquí el 600. ¿Es cierto? Entonces, Goliat tiene que ver por estos 6 que estamos viendo, los 600 y el 6, tiene que ver mucho con el anticristo. Tiene que ver mucho con el número de hombre, que es 6. Tiene que ver mucho con el 666. Por ello nosotros vemos en Goliat un tipo, ¿no es cierto?, del anticristo. Vemos en Goliat cómo el anticristo se va a presentar, cómo el anticristo va a ser, cómo el anticristo va a operar dentro de los tiempos tribulacionarios. ¿No es cierto? ¿Qué tal ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, 600... y arriba está el 6. ¿Es cierto? Muy bien. Vamos, por favor. Salgamos de acá. Muy bien. Entonces, en Goliat podemos ver nosotros, hermanos. ¿No es cierto? ¿Se salió? Uy, Padre Santo. Goliat nos ha movido algo por aquí. Entonces, en Goliat nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, un tipo del anticristo. ¿No es cierto? Vimos ahí un 6 y abajo no otro 6, sino 600 de frente. ¿No es cierto? 600 de frente. Entonces, el texto que leímos en Apocalipsis es 666. ¿No es cierto? Y tiene mucho que ver con los 600, ¿no es cierto?, de Goliat y con el 6 de arriba. Tiene mucho que ver, ¿ya? Muy bien. Vamos, por favor, al siguiente. Vamos bien, con tranquilidad. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, el ejemplo en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, del verso 1 al 5. Vamos para allá. Daniel capítulo 3, del 1 al 5. Prepárese para dar glorias al nombre del Señor. Después de esto vamos a dar glorias al nombre del Señor. Muy bien. Entonces, dice aquí en Daniel capítulo 3, vamos a ver la historia cuando Nabucodonosor
¿no es cierto?, manda a que se le levante una estatua para que al sonido de la música, ¿no es cierto?, todo el mundo venga y se postre y adore, dice la Biblia, ¿no? Qué interesante es que lo mismo va a pasar, hermano, también en la gran tribulación. Lo mismo va a pasar, se va a mandar a hacer una estatua del anticristo para que todo el mundo tenga que adorarle, dice la Biblia. Así dice la Biblia. La Biblia en Apocalipsis 13, el cual yo le pido que lo lea, e inclusive la Biblia habla que se infundirá aliento a esa imagen. Y esa imagen verá, dice, así dice, esa imagen verá quién la adora y quién no la adora. Y al que no la adora, la imagen dirá que le den muerte. Mira, y aquí vemos que Nabucodonosor se levantará una imagen también para que se postren y le adoren. Y es interesante que aquí vemos que hubieron siervos, ¿no es cierto?, que no quisieron adorar esta imagen. Y al final, hermano, ¿qué fue? Vamos a darle más, mucho más. Vamos a darle mucho más. Muy bien, sí, mucho más, por favor. Para poder, mucho más. Por acá, muy bien. Más, muy bien. Volvamos al 1. Y aquí vemos, hermano, que aparecen Sadrach, Mesach y Abednego, el cual no quieren adorar, hermano, a esta imagen. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. No quieren adorar esta imagen. Entonces, ¿quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quiénes eran? ¿Gentiles o judíos? Judíos, simbolizando a que van a haber muchos judíos que en el tiempo de la tribulación se van a levantar contra el anticristo. Por eso dijimos que Israel será una piedra en el zapato para el anticristo en los tiempos tribulacionarios. Van a haber muchos judíos que se van a levantar y no van a querer adorar a la imagen de la bestia, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego en este capítulo. Y dice la Biblia que el rey mandó a calentar el horno, ¿no? El horno que simboliza prueba. El horno de fuego en toda la Biblia tiene que ver con prueba. El fuego tiene que ver con prueba en la Biblia. Pero lo mandó a calentar 7 veces, dice la Biblia. 7 veces. Estamos ahorita estudiando la Biblia en el contexto de la numerología, ¿no? Así como con Goliat. 600, ¿no es cierto? Y más arriba, 6. Ya, ahora escúcheme. Entonces, dice que mandó a calentar el rey 7 veces el horno, que simboliza prueba. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar, hermano, la tribulación? 7 años. 7 años va a durar, ¿no es cierto? O sea, aquí todo tiene un significado, todo. No por nada el apóstol Pablo enseña que el Antiguo Testamento es símbolo, ¿no es cierto?, para nosotros y enseñanza, tipo de todas las enseñanzas de Cristo y de Cristo. Muy bien. Vamos entonces aquí, hermanos, por favor, a leer. Voy a empezar a leer lo que dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor, ¿no? Ya vimos que en Goliat encontramos 600 y encontramos también el 6, ¿no es cierto? Ahora vamos a encontrar aquí también el 666 como figura también del anticristo, ¿no es cierto? Todo este capítulo habla de cómo el anticristo va a querer poner una imagen, va a querer que lo adoren y va a querer en tiempos de tribulación. Y el horno, ¿no es cierto?, va a durar 7 años. Todo ese símbolo de acá. Muy bien. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura de esa estatua era 60 codos y su anchura de 6 codos. Muy bien. Aquí ya vemos el primer 6. 60 codos y su anchura, dice, de 6 codos. Segundo 6. Vamos a buscar el tercer 6. Muy bien. Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice, vamos por favor, verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores, dice la Biblia, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación
de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así también se levantará una estatua en el caso del anticristo. Por si acaso, ya vimos los primeros dos 6, ¿no es cierto? El primer 6 y el segundo 6. Estamos buscando el tercer 6 para ver si es también tipo del anticristo. Muy bien, verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4, acá nos acercamos, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, atentos. 5, acá es, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, ahí nomás ya, vamos a que se vea todo el versículo. Ajá, muy bien. Dice, verso 5, recuerden, el verso 1 encontramos el primer 6 y el segundo 6. Nos falta encontrar el tercer 6 aquí en el verso 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, note cómo, hermano, la música está muy ligada a la idolatría, muy ligada, mi querido hermano. Por eso, escúchame bien, cuida qué tipo de música oyes, porque la música que oyes, ¿no es cierto?, es lo que va a influir en tu vida, ¿no es cierto? Muy bien. Y de todo instrumento de música os postréis. Lo mismo se hará también en tiempos de tribulación. Se hará una estatua y se ordenará que se postren a esa estatua y que adoréis. Lo mismo ocurrirá en los tiempos de la tribulación. Harán que se adoren ante la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En este caso la estatua es del rey Nabucodonosor, pero en Apocalipsis capítulo 13 la estatua será del anticristo. Ahora, en este versículo, ¿dónde encontramos el otro 6? ¿Dónde encontramos? A ver, mientras que yo voy a tomar un sorbito de agua, usted póngame, si de repente alguien se dio cuenta, póngame en los comentarios dónde encuentra aquí el otro 6. Amén. ¿Qué tal? ¿Alguien puso algo? ¿No? Muy bien. Muy bien. Yo les voy a explicar, no se preocupen. Yo les voy a explicar. Está escondido el otro 6. No lo dice. No dice 6. Está escondido. Mira, atento. Suma conmigo, por favor. Al oír el son de la bocina. 1. De la flauta. 2. Del tamboril. 3. Del arpa, 4, del salterio, 5, y de la zampoña, 6, y luego habla de todo instrumento de música, pero menciona 6 instrumentos musicales. 6 instrumentos musicales que servirán para que la gente adore a la estatua que el rey Nabucodonosor hará, dice la palabra de Dios. Qué interesante, 6. Y mientras que nos conectamos nuevamente, rápidamente, parece que Nabucodonosor está que me mueve aquí las cosas. Mientras que nos conectamos nuevamente, recuerde, 6. Y en el versículo 1, cuando hemos leído, habían 2 6. Y 2 6 más el 6 que hemos leído, encontramos el 6, 6, 6. Entonces, en este capítulo, en la estatua de Nabucodonosor, encontramos un tipo del anticristo. Así como en Goliat, 600 y luego el 6. Así también con Nabucodonosor. Quedémonos en el verso 1, por favor. Mire, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura, creo que se ha achicado, creo, esto, cuya altura, vamos a verlo, parece que hay problemas de conexión, hermanos. Dice, cuya altura era de 60, primer 6, 60 codos. Y su anchura de 6, muy bien. Segundo 6, 66, muy bien. Vamos para allá, al verso 5 directo. Y en el verso 5 encontramos 6 instrumentos de música que serán tocados para que se adore la estatua. ¿No es cierto? Acá está la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña.
6, 6, 6. Entonces, hermano, la estatua de Nabucodonosor es tipo, figura, símbolo del 666 del anticristo. Porque así como Nabucodonosor levantó una estatua, en tiempos tribulacionarios, el anticristo también levantará una estatua. Gloria a Dios, hermano. ¿Y cómo será el carácter del anticristo? Ya vimos, Nabucodonosor, 600 y también había un 6. ¿No es cierto? También, ya vimos Goliat, ¿no es cierto? 600 y luego 6. Entonces, Goliat es un tipo también del anticristo, porque se presentará al final, será como un enemigo para el pueblo de Dios, el cual se levantará, ¿no es cierto? Lamentablemente los David ya no estarán, hermano, estaremos en el cielo con el Señor, ¿no es cierto? Pero como a Jesús le decían, Jesús, hijo de David. Cuando el Señor venga, hará lo mismo que hizo David. Vencerá al Goliat, ¿no es cierto? Que será el anticristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis queridos hermanos! Qué impresionante cuando uno lee la Biblia, pero en este caso, en el contexto de la numerología, ¿no es cierto? Cuando le damos, por ejemplo, a cada número, encontramos que tiene un significado. En este caso, estamos hablando del 6, ¿no? Usted se recuerda, por ejemplo, que la Biblia habla que cuando Jesús estaba caminando, dice, y se fue a encontrar con la samaritana, dice que el Señor, cansado del camino, cansado del camino, ¿no es cierto? Está en el capítulo 4 de Juan, me parece. Ahí lo puedes buscar en tu casa. Dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, se sentó a descansar, ¿no es cierto? Y luego dice Juan, y era la hora sexta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la hora sexta con un Jesús cansado? ¿Qué tiene que ver? Es que Jesús era Dios. Jesús es Dios, pero vivía en un cuerpo, habitaba en un cuerpo humano. Entonces, cuando dice que Dios, Jesús, ¿no es cierto?, se sentó porque estaba cansado y era la hora sexta, lo que la numerología bíblica enseña es que como hombre se cansó, no como Dios, como hombre, Él se cansó, porque el 6 es el número del hombre. ¡Qué tremendo, mis queridos hermanos! ¡Qué tremendo! Que este número 666 podemos verlo en diferentes ejemplos de la Biblia. Continuemos, por favor, que se nos fue el tiempo. Continuemos. Muy bien. Quiero también el día de hoy. ¿Cómo va la batería? Parece que la batería ¿no? Algo pasa, hermano. De verdad que ¿ya cuántas van? 6 veces, creo, ¿no? 6 veces se nos está desconectando todo, hermano. Pero bueno, vamos ya, hermano. Vamos, por favor, aquí. El anterior, por favor. El anterior, ya lo vimos, ¿no es cierto? La estatua de Nabucodonosor, el anterior, ¿no es cierto? Goliat, un tipo del anticristo. Y volvamos ahora a Apocalipsis 13, del 16 al 18. Vamos a explicar aquí algunas cositas muy importantes acerca del anticristo, acerca del falso profeta y acerca también de los tiempos de la tribulación. Rápidamente, que tienen que ver con nuestro tema del 666. Pero antes de eso vamos a dar fuertes glorias al Señor. Amén. Vamos a dar fuertes glorias al Señor. Así que ahí en tu lugar, prepárate para glorificar al Señor. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Somos el pueblo de Dios. Vamos a glorificar el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Entremos a la palabra de Dios entonces. Entonces, dice aquí, Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, en los tiempos de tribulación, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿no? Ahora, el día de hoy, quiero por favor enseñar algo. Muchos piensan, he oído que inclusive cuando lo hablan, cuando lo predican, lo enseñan así y no es así. Escúchame bien.
piensan que cuando la Biblia dice, y hacía que todos, grandes y pequeños, se pongan una marca, muchos piensan que el que va a hacer poner la marca va a ser el anticristo, y no es así. En este capítulo 13, primero aparece el anticristo, y luego aparece el falso profeta. Es el falso profeta el que va a hacer caer fuego del cielo a modo de señal. Es el falso profeta quien va a levantar una estatua del anticristo para hacer que todos le adoren. Es el falso profeta quien va a mandar que se haga una marca para que nadie pueda comprar ni vender, según la palabra de Dios. No el anticristo, el falso profeta. Entonces, léelo en tu Biblia, ¿no? El anticristo es la primera bestia, ¿no es cierto? La primera bestia, la que sale del mar, de las naciones. Luego dice, y vi otra bestia, acá está, ¿no es cierto? Y este salía, dice, de la tierra, ¿no es cierto? Ya, este que está acá es el falso profeta. El que dice la Biblia que la primera bestia le da la autoridad para que él se mueva y le dé la honra y la gloria y levante una estatua a la primera bestia, que es el anticristo. Es importante que se aclare para conocer un poquito más. Muy bien, volvamos al 17, por favor. Dice, y que ninguno, note, ninguno pudiese comprar ni vender. Ninguno pudiese comprar ni vender. Llegamos a tiempos como esos. Prepárate porque tengo información para ti el día de hoy acerca de esto. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Vamos al 18, por favor. Aquí hay sabiduría, eso ya lo explicamos. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? 6. Muy bien. Y su número es 666. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces 6? Imitando burdamente a la Trinidad, ¿no es cierto? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en tiempos de tribulación, quienes van a moverse van a ser el dragón, que es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Pero el número es 6. Y ya hemos visto en Goliat varios 6. Y ya hemos visto en la estatua de Nabucodonosor varios 6. 666 también. Como tipo de cómo será el anticristo. Ahora, pero yo quiero mostrarle a usted una versión que es, digamos, que tiene un contexto del hebreo, ¿no? Del hebreo original. Esta versión, vamos a verla por favor, en la diapositiva. Amén. Vamos a ver esta versión, que en algún momento la enseñé, pero hoy quiero quedarme y hablar un poquito más. Esta versión es el mismo texto que vamos a leerlo, Apocalipsis 13, 18, pero vamos a leerlo en la versión Código Real, que es una versión del hebreo original. Ahora dice, mira cómo lo dice. Aquí está la sabiduría. Compáralo con tu Biblia, lo que leo. Aquí está la sabiduría. El que tenga dat, fue lo que mencioné al principio. Una cosa es conocimiento, otra cosa es dat, entendimiento en el hebreo. Dat es una palabra hebrea que significa entendimiento, ¿no es cierto? El que tenga dat, decodifique o entienda el número de la bestia. Muy bien. Porque el número de la bestia es número de hombre. Ya vimos, 6. Y su código numérico, dice esta versión, interesante, es WWW. ¿Entiendes un poquito? Para los que son abuelitos, o para aquellos que de repente, porque los jóvenes, los muchachos, eso se la saben todas, ¿ah? Inclusive saben qué significa, porque WWW no es una letra elegida por elegir. WWW, usted busque lo que significa, ¿no es cierto? Tiene que ver con Word en inglés, ¿no es cierto? Y con redes unidas. Tiene que ver con una única red mundial. Eso es, una única red mundial. Eso tiene que ver con una única red en el mundo, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que ese es el número, WWW.
y tiene que ver con la tecnología que ya hoy vivimos. Esto ya no es un cuento. Esto es la tecnología que hoy vivimos, mi querido hermano. Y todo apunta a una globalización políticamente, religiosamente y tecnológicamente. Estas tres principalmente. Estas tres son la base también en salud, también en comercio y también en otras más. Pero la base de la globalización o de este nueva normalidad, orden mundial, hermano, es, según la Biblia, primero políticamente, ¿no es cierto?, el anticristo, políticamente un solo gobierno mundial, y esto tampoco ya no es algo que uno diga, ¿qué estarán hablando? Esto está pasando. Vea en el internet donde los presidentes hablan de una nueva normalidad, y no peruana, ni colombiana, ni española, sino mundial, algo mundial, políticamente, ¿no es cierto? Una unidad, ¿no?, política, también religiosa. Es interesante de que se está apuntando a eso, ¿no? Se está apuntando a un ecumenismo, ¿no? La unidad es buena, pero no toda unidad. O sea, te explico. Si alguien viola a tu hija, o si alguien mata a tu hijo, yo no te voy a pedir a ti que te des abrazos con él. No, 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 no. Tú vas a decir, un momentito, yo pago mis impuestos, yo no robo, yo hago las cosas bien. ¿Cómo me pides que me dé de besitos y de abrazos con alguien que si ha hecho algo malo merece pasar por justicia o estar preso? ¿No es cierto? De la misma forma, yo sé que a veces en temas religiosos muchos dicen, no, pero ¿qué importa la religión? Todas las religiones llevan al mismo camino. Claro, las religiones sí, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no. Mira, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, le metió hacha a todos. Porque se levanta un budista, se levanta un musulmán, se levanta por ahí alguien que de repente un testigo de Jehová, se levanta por ahí alguien que dice, no, pero mi tradición o mi creencia o yo pienso, pero Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el resto, nada que ver. Yo, digo Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Así que hermano, pero todo apunta a un solo gobierno político, el anticristo, una sola religión, el falso profeta, y todo eso será hecho, atento por acá, en una sola red mundial, que hoy la conocemos como WWW, World, que tiene que ver con una única red mundial. Puedes buscar en el Google, por favor, el significado de WWW. Es interesante que, como ya hemos leído, esto servirá para que todo aquel que quiera comprar o vender, primero tiene que tener esta marca. Y esto que está aquí, hermano, es lo que gobierna todo. De tal manera que hoy, cualquier cosa que tú compras, tiene esas barras también. Esas barras, ¿no es cierto? Que si tú buscas el significado, tiene que ver con el 666. O sea, el comercio, un solo comercio, es lo que hoy también se está viviendo. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía usted de que todo lo que... Mire, esto es internet. Pero también, hermano, una única red mundial, que es el internet, también es una red mundial como el Facebook. Es una red mundial, como el Instagram. Es una red mundial. ¿Crees tú que nadie te escucha? ¿Crees tú de que nadie sabe qué publicas? Cuando tú entras al Google, ¿tú crees que nadie sabe qué pones? Cuando tú entras a buscar algo, ¿crees que nadie sabe, que nadie conoce? ¿Crees que eres libre en poner lo que tú quieras? Te cuento. Esto también lo puedes googlear, esto ya se sabe. Hay una computadora gigantesca, ¿no? Una computadora gigantesca. Es un monstruo. Perdón. Existe una computadora y no está aquí en América, o sea, no está en Estados Unidos, está en Europa. ¿Y sabes cómo se le conoce?
se le conoce como la bestia. Sí, la bestia. Porque la Biblia no le llama en Apocalipsis el anticristo. No le llama así. ¿No es cierto? Le llama la primera bestia, la bestia. Y ahorita ya existe, hermano, un maquinón, en Europa está, donde va la información de todos, lo que tú posteas en el Facebook, las fotos que cuelgas en el Instagram, lo que tú buscas en el Google, ¿no es cierto? Lo que tú compras, lo que tú haces, todo va a una máquina, a una sola máquina, que es gigantesca, hermano. Se llama, ¿sabes cómo se llama? Yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Se llama la bestia. Y es interesante que quien va a dominar todo esto se le conoce como la bestia. Qué interesante es que su número es 666 y aquí se conoce como www. Lo que intento decirte es, estamos viviendo los últimos tiempos. Y se me fue el tiempo también a mí. Vamos terminando, por favor. Lo que intento decirte, por favor, vamos a quedarnos por aquí. Ya otro día vemos otros pasajes de la Biblia. Lo que intento decirte es que estamos viviendo los últimos tiempos. Es tiempo de buscar a Dios. No te duermas, mi querido hermano. Hermano, por favor, no te descuides espiritualmente. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que tu fe no dependa de Vizcarra. No es que si Vizcarra dice en julio, ahora sí, pueden salir todos, ahora recién vas a salir. ¿Qué? Y si de repente en julio no dice nada y podemos congregar, no, mi fe está en Vizcarra. Porque si Vizcarra dice que salga, entonces yo seré cuidado del COVID. A ti no te cuida Vizcarra, te cuida Dios. ¿Cuántos hay que tienen su mirada más puesta en los hombres que en Dios? No dejes de consagrar, busca a Dios con todo tu corazón. Lee la palabra, ora en tu casa, únete con la familia. Te hablo a ti, hermano, que has dejado de hacer cultos en tu casa. Te hablo a ti, varón, que al principio de días, por temor, porque no fue por fe, porque hubiera sido por fe, hoy habría fruto, pero fue por temor, hacías culto con tus hijos y hoy has dejado de hacer culto con tus hijos. ¿Cuántos hay que levantaron una columna de oración en sus casas y ya no lo han hecho? El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Mira, mi querido hermano, la Biblia habla que esos tiempos están a punto de venir. Y es lo que estamos, todo está preparado. Todo está listo para que solamente aparezca el anticristo. Pero una vez aparezca el anticristo, la iglesia vuela. La iglesia vuela, mi querido hermano. Y nos vamos con el Señor. Gloria a Dios, mi querido hermano. Entonces, yo te animo en el nombre de Jesús, levántate, esfuérzate. ¿Sabes? Tengo algunos contactos y me comentan de que lo que se quiere hacer es algunos rubros y especialmente las iglesias las quieren mantener hasta diciembre cerradas. Imagínate, mi querido hermano. Yo te hago una pregunta. Si solo tenemos 100 días, mira cuántos hermanos no se conectan, cuántos hermanos ya no oran, cuántos hermanos se desaniman. Si esto sigue hasta diciembre, ¿cuántos hay que van a decaer espiritualmente? Por eso yo te animo, hermano, todo tiene su tiempo. Trabaja en el día haz lo que tú quieras, pero en el tiempo de escuchar la palabra, no es tiempo de limpiar, no es tiempo de... Pon a tus hijos, si ya están grandes, que escuchen la palabra contigo. Escucha la palabra. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Por favor, te lo digo como tu pastor porque te amo. Porque anhelo con todo mi corazón que si el Señor viene por su iglesia, tú y yo seamos llevados con Él. Así que yo animo a todo el pueblo de Dios. Animo a todo el pueblo de Dios. Así como antes congregabas en tu célula, no pierdas ninguna transmisión. Así como antes congregabas en el templo, no pierdas ninguna transmisión. Así como antes en tu célula te pasaban lista y decías, amén, aquí estoy. Así también en los comentarios pon, bendiciones, aquí estoy, ya llegué, cuenten conmigo, aquí estoy. También, que sea tu manera en que te pasan lista también a ti. No te desanimes, no te desalientes. Congreguemos, busquemos a Dios. No dejes de trabajar. Animo a mis líderes también. Líder, no rompas hilos con los miembros.
No puede haber un líder que se descuide de los miembros y que en toda la semana no hable con ellos y que no trate de estar con ellos y que no recoja el trabajo de la célula. No, mis líderes, sigamos trabajando en la obra de Dios, porque todo esto, el anticristo lo está, antes que el anticristo venga, todo esto es un plan de tumbar la iglesia de Dios para que luego aparezca Él. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Trabajemos con la célula, sigamos adelante, sigamos sirviendo a Dios. De repente no tenemos la libertad de hacerlo físicamente, pero podemos hacerlo de una u otra forma. Asimismo también mis coordinadores de zonas, cada semana también con los líderes preguntando: mi líder, ¿cómo está usted? ¿Se comunicó? Mi líder, ¿cómo está usted? ¿Está trabajando? ¿Está llevando? ¿Está trabajando en la obra de Dios? No, que no lo veo. ¿Cómo es eso, mi líder? Usted es un líder, usted es un siervo de Dios, usted no puede esconderse, usted no puede callarse, usted siempre tiene que estar dando el ejemplo, siempre tiene que estar allí. De la misma forma también los encargados de anexo, listos y preparados también con los miembros que tenemos en los diferentes conos. El Señor viene pronto.